Just wait a few minutes for everyone to join. Just wait a few more seconds to make sure everyone's logged in. Right, it's 1:02, so let's begin. So welcome everyone. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Supriya Basbarua, jefa de equipo de EpiWin. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este webinario de EpiWin. Hoy vamos a hablar sobre la iniciativa PRET, Preparación y Resiliencia frente a amenazas de energías. Para aquellos que son nuevos, la iniciativa PRET es una iniciativa para preparación y la resiliencia frente a amenazas emergentes. Y el objetivo de este seminario es basarse en todas las enseñanzas extraídas de epidemias y pandemias recientes para tomar acciones y decisiones que sean clave para hacer frente a las pandemias futuras. Hoy contamos con un gran abanico de expertos. La doctora Sylvie Briand, la directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS. La doctora Gina Saman, jefa de unidad, Plataformas Mundiales de Preparación ante Pandemias. Y nos va a hablar de qué novedades hay en el enfoque PRET. Este webinario está siendo grabado en directo, así que lo pueden ver por YouTube. Y también se va a grabar y se va a poder ver en nuestra página web. Está también un servicio de interpretación a disposición en diferentes lenguas, en árabe, español, portugués, francés y ruso. Y también nos gustaría invitarles a poner su nombre, su dirección en el chat. Y también planteen las preguntas que quieran en el chat, en la sección de Questions and Answers, QIA. Y también vamos a dar certificados de asistencia para todos aquellos que han asistido al webinario, porque es algo que nos han pedido muchos. Así que lo vamos a hacer. Vamos a daros certificados de asistencia al final de la sesión. Ahora me gustaría dar la palabra a la doctora Sylvie Briand para la sesión de apertura, la presentación. Muchísimas gracias, Supriya, y muchísimas gracias a todo el equipo por hacer posible este webinario. Muchas gracias a todos los colegas regionales y nacionales, internacionales, por su colaboración. Hoy vamos a hablar de preparación y de prepararnos frente a pandemias futuras. My former boss, but I think it's a very well-known quote. Me gustaría citar, si no estamos bien preparados, entonces nos preparamos para fracasar. Esa es una cita que me gusta mucho, una cita que me dijo mi ex jefe, y creo que la podemos aplicar en este caso. En 2015, Corea del Sur
sufrió una pandemia de síntomas respiratorios, no estaban bien preparados y lo que se inició como solo 186 casos y 38 muertes acabó por convertirse en una pandemia, y eso fue porque no estaban bien preparados. Más de 1.000 escuelas tuvieron que cerrar, 1.381, y tuvo un coste de 8 millones de dólares solo durante 2 semanas, una pandemia de 2 semanas, pérdidas de 8.000 millones de dólares. Desde entonces, Corea del Sur aprendió esa lección y se ha preparado mucho mejor. Por eso, cuando hubo la pandemia de la COVID en 2020, fueron uno de los países que reaccionaron de manera más efectiva y más rápida. ¿Por qué? Porque habían tenido la lección previa. Sabían que si no estaban preparados, iban a sufrir mucho, tanto a nivel económico como a nivel de sociedad. Antes de la pandemia de la COVID, había 92 países con un plan de preparación. Y luego hubo 177 países en 2022. Así que creo que todo país en el mundo hoy en día tiene alguna experiencia en preparación de pandemias, pero creo que todavía hoy tenemos un camino largo por recorrer. Necesitamos mejor preparación, necesitamos tomar y fijarnos y aprender de las lecciones de la COVID. Tenemos que fijarnos en las pandemias pasadas, pero también tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mirar hacia posibles pandemias. Según mi experiencia, tenemos que fortalecer la innovación. En la pandemia de la COVID hemos visto tests rapidísimos, hemos visto un monitoraje de casos muy avanzado y eso nos ayudó a abordar la pandemia. Tenemos que adaptar toda esta innovación y toda esta tecnología para cerciorarnos de que podemos utilizar todas esas herramientas para pandemias futuras. Mi segunda lección, lo que aprendí, es que es muy importante tener un sistema de salud consolidado, ya que reduciremos la mortalidad. A pesar de que no tenemos tratamientos o vacunas específicas en un momento dado, con con un buen sistema de salud podemos reducir la mortalidad. Así que es muy importante tener un sistema de salud consolidado y fuerte para pandemias futuras. Creo que tiene que formar parte de nuestra agenda de preparación. Creo que vimos muchísimos países que no tenían un sistema de salud consolidado y fuerte y que sufrieron mucho. Así que tenemos pruebas suficientes como para decir que es importante tener un sistema de salud fuerte ante cualquier pandemia. Además, creo que tenemos que planificar, tenemos que hacer planes en diferentes escenarios, en diferentes contextos. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Tenemos que estar preparados para lo peor y tenemos que esperar lo mejor. Creo que ese enfoque no es el correcto. Claro que tenemos que estar preparados para lo peor y esperar lo mejor, pero tenemos que ser flexibles para asegurarnos de que no estamos implementando medidas que sean demasiado extremas y comparado con el riesgo que estamos corriendo. Así que necesitamos ser flexibles, necesitamos calibrar en cuanto a las medidas que adoptamos y, pues, si no se tienen que cerrar las escuelas, lo evitamos. No hace falta ser extremos si no lo necesitamos. Necesitamos ser flexibles y adaptarnos a diferentes escenarios para garantizar equidad, igualdad, cubrir las necesidades de toda la población. Tenemos que cerciorarnos que los países más pobres y eh, y los menos desarrollados puedan tener acceso a
a estos planes. Hoy lo que es muy importante es que van a escuchar diferentes experiencias de diferentes expertos, ministros de sanidad de diferentes países y regiones del mundo para que podamos compartir nuestras experiencias y aprender los unos de los otros. Lo que buscamos hoy es tener inspiración de nuestros colegas que son expertos en el tema, y creo que colaborando todos juntos, creo que podemos hacer de nuestro mundo un mundo mejor y más seguro. Así que ahora me gustaría dar la palabra a Supriya o Gina para seguir avanzando en este webinario. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar hoy aquí. Thank you. So that we are really all together much better place for the next crisis to come. So with this, I give the floor back to Supriya or Gina to manage the rest of this webinar. And thanks again for joining us. It's a real pleasure to be with you today. Thank you very much, Sylvie. Muchas gracias, Sylvie. Maybe Supriya, I will take over and you can mute. Supriya, quizás sí, voy a tomar yo la palabra. Colegas, muchas gracias. Bienvenidos. Tenemos 162 personas, no, 162 países que se han registrado para participar en este proyecto, y he visto en los comentarios que hay gente de Qatar, de Bután, de regiones de Australia, de Bolivia. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por tomaros el tiempo. Y es su energía, su inspiración la que nos anima a seguir en este camino. Ahora, ¿podrían confirmar que pueden ver mi presentación? Sí, muchas gracias, Susana. Bueno, voy a explicar qué es PRED muy someramente, en caso de que no lo sepan, y luego vamos a pasar a nuestra compañera de África, que tiene otra presentación muy interesante. ¿Qué es PRED? PRED es un nuevo enfoque para mejorar la preparación ante pandemias de grupos de patógenos en función de su vía de transmisión. Y lo que queremos es navegar y probar nuevos sistemas, lo que ya tenemos, lo que ya existe, para elaborar nuevos sistemas. Eso es lo que es PRED. PRED es un enfoque, una iniciativa de preparación y resiliencia frente a amenazas emergentes. ¿Cuáles son las características de esta iniciativa? Pues bueno, es funcional. Intentamos ser funcionales, basarnos en el riesgo. Es decir, se desarrolla la preparación sobre la base de sistemas rutinarios. Intenta ser también colaborativo, eficiente, especialmente después de la pandemia de la COVID, donde hubo muchísimas innovaciones, y queremos que esas innovaciones formen parte de nuestra resiliencia. Vamos a ver en qué punto estamos en este programa de PRED y de los patógenos respiratorios. Este es el módulo 1. Estos son mis pulmones favoritos, los que ven aquí en esta diapositiva. Y como digo, este es el módulo 1, patógenos respiratorios. ¿En qué consiste este módulo? Bueno, es un nuevo marco organizativo con etapas operativas, desencadenantes e hipótesis para ayudar a estructurar los planes. Proporciona acciones clave organizadas en 5 subsistemas llamadas las 5 Cs. Hay 3 niveles de refuerzo de la preparación: transversal, por grupos de patógenos, y específico de patógenos. También se diseñan diferentes formas de adoptar un enfoque que abarque, que cubra toda la sociedad. Creo que eso es muy importante. También proporciona herramientas y recursos de apoyo
a la planificación y a la preparación. La idea es tener plataformas colaborativas para dar apoyo a nuestros colegas y nuestros países. Así que si es el primer webinario de EpiWin al que asisten, por favor, que no sea el último. Como dijimos al principio, se va a publicar este webinario en la web, así que cerciórense de verlo varias veces y de diseminarlo. Este módulo apoya a los países y a las partes interesadas para desarrollar e implementar un plan que aborde tanto las necesidades de respuesta como las de preparación. Cuando la transmisión se disemine, se propague en algún país o en alguna respuesta, lo que nos planteamos es qué tenemos que hacer ahora para plantar cara a esta situación. Así que, como he dicho, aborda tanto las necesidades de respuesta como las de preparación. Vamos a ver ahora el marco organizativo. Estamos constantemente colaborando para fortalecer las comunidades, los sistemas de salud. También colaboramos con diferentes instituciones, así que como ven es un enfoque multisectorial. Necesitamos también el monitoraje y evaluar los riesgos a nivel subnacional, de país, regional y global. Tenemos el periodo interpandémico, donde lo más importante es la prevención y la preparación. Después tenemos la etapa de emergencia e introducción, donde hay una fase inicial de casos esporádicos. Después tenemos la etapa de transmisión intercomunidad sostenida. Después también puede que haya una transmisión diseminada de un país a otro, de una región a otra. Así que aquí también tenemos que tomar cartas en el asunto y actuar. Lo más importante es que si llegamos a esta situación crítica, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir actuando. Necesitamos seguir elaborando esa respuesta. Luego puede que lleguemos a una etapa de situación estabilizada, donde haya menos casos, y luego pues, está la etapa de salir de la pandemia, donde es importante otra vez la prevención y la preparación. Esta iniciativa del PRED nos ayuda a determinar qué tenemos que hacer y cuándo, en qué etapa. Ahora vamos a oír de diferentes países su experiencia de Líbano, Suiza, México. Estoy muy contenta de que tengamos representantes de todos estos países hoy para saber más sobre su experiencia. Así que el paso para la planificación de una pandemia de patógenos respiratorios es la siguiente. Primero, preparar, analizar la situación, luego hacer un esbozo del plan, luego evaluar, finalizar y diseminar el plan y luego poner en práctica las acciones para fortalecer la preparación, el monitoraje, etc. El módulo 1 está en la página web y me gustaría dar las gracias a todos los colegas que han colaborado en este módulo 1. Necesitamos monitorear. También necesitamos algunas herramientas de innovación. Y también tenemos presente
colaborar con diferentes países. Así que muchísimas gracias por toda su colaboración. Bien, eso en cuanto a los recursos. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Bienvenidos a este webinario EpiWin, donde hacemos una puesta en común de conocimientos y donde vamos a compartir recursos también. Vamos a establecer una red de PRET para que las diferentes regiones y países puedan aunar esfuerzos y que puedan implementar soluciones. Tenemos también una web. Por favor, pueden hacer uso de ella para participar también en los foros, para que hagan una puesta en común de las experiencias y sobre el despliegue de las soluciones. También se estaban llevando a cabo reuniones por todo el mundo y si le echamos un vistazo a esta diapositiva, nos llena de orgullo porque lanzamos esta iniciativa en abril, donde hicimos un llamado a los países para pasar página y prepararnos para el futuro. Un mes después, 54 países de 5 regiones diferentes empezaron ya a poner al día su plan contra pandemias. Ha sido un esfuerzo enorme, titánico, y para el año, finales de este año, esperamos que más de 100 países de todas las regiones, de las 6 regiones, hayan ya puesto al día sus planes contra pandemias. Esperamos poder compartir más conocimientos en el futuro y no duden en ponerse en contacto con nosotros. Esto nos muestra, esta diapositiva, nos muestra, las diferentes actividades donde se han llevado a cabo y se han planeado. Una vez más, todo esto empezó en mayo de este mismo año y va muy rápido el despliegue. Y esto es todo lo que quería comentaros sobre el concepto de PRET y me gustaría darles las gracias una vez más a todos los países por, haberse puesto al día y, por supuesto, gracias también a todos los equipos que han aunado esfuerzos. Ahora pasamos a la doctora Belinda Herring. Bienvenida. Está aquí con nosotros, Belinda, oficial técnico, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para África. Nos va a hablar sobre su experiencia de despliegue del programa PRET en la región, la Oficina Regional para África. Belinda, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gina. Buenos días, buenas tardes, sea donde se encuentren. Es para mí todo un honor estar aquí con ustedes y poder compartir la experiencia que tenemos en el despliegue de la iniciativa PRET en la Oficina Regional para África. Me pregunto si pueden ver mis diapositivas. ¿Sí? Sí. Simplemente diga siguiente cuando esté lista. Vamos a la primera, pues. Esa es la segunda, me temo. Bien, estamos ya a la primera. Una vez más, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, sea donde se encuentren. Voy a compartir nuestras experiencias en la región, la Oficina Regional de la OMS para África. Pasamos a la siguiente diapositiva. Empezamos la planificación a principios del año 2020 como parte del marco de la preparación contra pandemias y el objetivo era preparar a los diferentes
países para robustecer sus iniciativas, sus planes contra pandemias. Y la COVID-19 nos ha permitido recomenzar y repensar los planes de preparación contra la gripe, la pandemia de gripe. Si le echamos un vistazo al progreso regional, hemos llevado a cabo diferentes talleres en el marco de preparación de la gripe pandémica. Después nos enfrentamos con la COVID-19, todo se paró y hemos recomenzado con con la iniciativa PRET, que es similar a la arquitectura que ya teníamos en vigor con PIP, el marco de preparación de la gripe pandémica, y no ha cambiado mucho. En la región hay 47 países, que es bastante extensa y hay bastantes diferencias de país a país. Así que tener diferentes personas de diferentes países trabajando, aunando esfuerzos, es una oportunidad fabulosa para hacer una puesta en común de experiencias. El primer punto es, comprometerse con los países, identificar los documentos también nacionales pertinentes, también con los puntos focales. Y les pedimos a los países, antes de participar, que preparen todo tipo de documentación en cuanto a sus planes de preparación a nivel nacional, cualquier tipo de plan de salud pública contra la gripe pandémica. Ya sea, diferentes, ya sea, por ejemplo, en los planes de acción nacionales para la seguridad sanitaria, entre otros. En el país en cuestión organizamos una serie de talleres regionales multinacionales y donde cada uno de los focos elige a un patrocinador, un defensor de la causa, digamos, para liderar los esfuerzos. Llevamos a cabo una serie de facilitadores y elaboramos un borrador cero. Y el objetivo es que se lleven algo de estos talleres sobre lo que puedan construir en tan solo unos días. Y esto requiere una gran participación, una gran movilización de recursos de diferentes personas. Así que también tuvimos que pensar, los diferentes, el apoyo necesario para cada uno de los países. El siguiente paso sería la finalización de los planes, establecer equipos nacionales asesorados para actualizar o desarrollar el plan utilizando los planes, y lo que queremos es brindar apoyo para que puedan finalizar sus planes, que sería el tercer punto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos 3 talleres, hemos llevado a cabo 3 talleres para diferentes regiones, los países anglófonos, también los francófonos, los 6 países francófonos de la región. Y también llevamos a cabo, esto fue en Cabo Verde, y también llevamos a cabo otros talleres también con los países que hablan portugués. En cuanto al formato, el formato es bastante similar y he de confesar que he aprendido mucho porque aprendes con la experiencia. Algunos países
tienen, bueno, un sesgo por parte de sus planes nacionales, mientras que otros pues no vienen sin nada y realmente empiezan desde cero. Así que nosotros hemos aprendido mucho. El primer día del taller hablamos sobre hacemos una especie de revisión de las experiencias de la COVID-19, hacen una serie de presentaciones por países, se hace una presentación de las 5 Cs, como nos ha comentado nuestra compañera, y también, bueno, hacemos una puesta en común sobre cómo implementar todo esto y le brindamos apoyo. El segundo día hablamos sobre interdependencias para conseguir una mayor participación a través de estos 5 Cs. Hacemos una revisión del cómo, de las herramientas también, y hacemos grupos de trabajo por países que están tutelados y les indicamos, bueno, cómo empezar y qué hacer. En la cuarta jornada, el día 4, pues hablamos un poco sobre qué es lo que han aprendido y en la tarde cada país presenta sus retos, sus progresos y cuáles son los siguientes pasos a seguir. También llevamos a cabo una presentación sobre la región en África, de la región de la OMS en África, sobre progresos. Pasamos a al siguiente punto. Se hace una presentación y bueno, robustecemos un poco la hoja de ruta a seguir. En cuanto a la hoja de ruta del progreso regional bajo el marco de la preparación contra la gripe pandémica, he de decir que algunos de los grupos que llevaron a cabo participaron en el año 2019, los planes que presentaron fueron validados por el Ministerio de Salud, perdón, y queremos llevarlo a cabo en 14 países más antes de que finalice el año, para que 41 de los 47 países de la región ya tengan un plan robusto y que tengan apoyo por nuestra parte para elaborar estos planes a partir de la experiencia, a la luz de lo que hemos aprendido, las lecciones aprendidas de la COVID-19, y que puedan reflejarlo en sus planes futuros para enfrentarnos a las siguientes pandemias. En la cuarta jornada les pedimos a los países que nos den una presentación sobre su progreso. Les pedimos que nos comenten dónde se encuentran, que hagan una especie de esqueleto y que también identifiquen las partes interesadas que han de involucrarse. Uno de los retos principales a los que nos hemos enfrentado ha sido cómo empezar y dónde empezar. Así que hemos tratado de brindarles apoyo y darles todas las herramientas para conseguirlo. Muchos países han llevado a cabo una presentación sobre la hoja de ruta que les ayude a finalizar el plan. Les hemos animado a que hagan una especie de simulación para probarlo y cómo hacer partícipes a las partes interesadas. Muchos de estos planes han sido muy ambiciosos en cuanto a la hoja de ruta, al calendario, pero esto es de esperar, es positivo. Y brindamos un seguimiento a través de los talleres. Los participantes también les brindamos apoyo para que lo implementen en sus respectivos países. Uno de los retos principales ha sido cómo empezar. Lionel y Camille trabajan en la región, brindan apoyo
para que los diferentes países, bueno, sepan qué necesitan y que puedan identificar los diferentes documentos, la documentación necesaria. Y también tienen que pensar, bueno, qué es lo que les falta. Uno de los países está muy preparado, tenía todos los detalles, mientras que otros no tanto. Así que todo depende del país en cuestión y cada uno de ellos puede utilizar el enfoque que prefieran. Por último, también tienen que saber qué es lo que les falta y cómo mejorar, qué tipo de desencadenantes, etapa por etapa, operativa, y enumerar las acciones por fase también en el contexto de la pandemia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como mencioné antes, también hablamos sobre los pasos a seguir. Brindamos apoyo técnico a través de CIMEX. También brindamos apoyo financiero a través de la elaboración y validación de planificación y, bueno, para prepararles, brindarles las herramientas necesarias para la planificación operativa, así como la incidencia. Así que esto es todo lo que quería decir. Aquí ven en esta diapositiva algunas de las fotografías con los países de la región. Muchísimas gracias, Gina. Gracias, Belinda. Si cualquier persona tiene algún tipo de pregunta sobre la presentación tan interesante que Belinda nos ha brindado, les invito a que lo compartan con nosotros esas preguntas. Voy a invitar a los 3 panelistas, al doctor Cristian Zaragoza de México, director de Información Epidemiológica, Secretaría de Salud de México. También tenemos a Rainer Warth, director de Proyectos de Preparación ante Pandemias de la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, y Nadine Yaret, Comité de Enfermedades Infecciosas, consultora independiente sobre el plan de preparación para el Ministerio de Salud Pública de Líbano. Bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Estamos ahora en un panel de debate. Tenemos algunas preguntas para todos y todas para saber un poquito mejor qué es lo que está pasando en cada uno de sus países. Así que, Cristian, empiezo con usted, por favor. ¿Me oye, Cristian? Doctor Cristian, por favor. Adelante, dígame si me puede oír. Buenos días, la escucho. Wonderful, thank you, welcome. Thank you for joining us, and I know you will speak Spanish. Thank you. So, Mexico is currently updating its pandemic. México está poniendo al día y actualizando su plan de preparación ante pandemias. ¿Cuáles son sus capacidades y cuáles son sus prioridades en este programa y cómo las identifican? Doctor Cristian, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días desde el continente americano. Ahora con una temperatura muy cálida, 15 grados centígrados en un verano boreal. Como ustedes saben, México es un país de 130 millones de habitantes. Es un país bioceánico y con características y determinantes muy específicas. Un país en donde la pertinencia cultural por nuestros grupos indígenas es fundamental, grupos vulnerables. Y definitivamente en este periodo nosotros realizamos un ejercicio, sobre todo posterior a enfrentar el fenómeno en salud pública más importante de los últimos 100 años. Para este proceso de actualización de nuestro plan de pandemias por virus respiratorio con potencial pandémico, hemos estado apegados a la lista de verificación de la Organización Mundial de la Salud. Y definitivamente tenemos que partir de un diagnóstico situacional que nos permita identificar diversos componentes, entre
Entre ellos tenemos la planificación y coordinación, la vigilancia epidemiológica como un eje fundamental, fortalecida desde los laboratorios también, el manejo clínico, que resulta sumamente importante, la prevención de las enfermedades, obviamente con el componente de vacunación, la promoción de la salud y la comunicación del riesgo. Algo importante que la pandemia por COVID-19 nos ha dejado es esta continuidad de servicios. Y creo que el panorama nos da diferentes desafíos. Nos enfrentamos a largas cuarentenas, a jornadas de sana distancia, en donde la transición informática a través de los medios tecnológicos juega un papel fundamental que debe de estar plasmado en todos los planes para la continuidad de actividades esenciales. Posteriormente, la investigación y el desarrollo. Pero hay un fenómeno muy importante, la evaluación de los planes. Aquí aprovecho para agradecer el acompañamiento que la Organización Panamericana de la Salud nos ha dado como país y como región en este tema en el cual es importante el realizar ejercicios de simulación, en donde tengamos identificados nuestros jugadores y nuestros stakeholders con diferentes escenarios. Creo que COVID-19, y estoy convencido como epidemiólogo, nos ha mostrado una cantidad importante de escenarios que tenemos. Definitivamente en este mapeo, en estas prioridades de fortalecimiento de capacidades, algo que quiero señalar y que toca desde el eje fundamental de la Organización Mundial de la Salud y a través de sus oficinas regionales, es el Reglamento Sanitario Internacional, como un documento vinculante. Y estoy seguro que el Reglamento Sanitario Internacional durante esta pandemia se sometió a estrés. Y es momento en el cual tiene que estar revisando diferentes temas para prepararnos ante un siguiente evento pandémico. Creo que un tema importante también es el marco jurídico internacional y el marco jurídico local que permita niveles de actuación, la capacitación. Y como se mencionó a lo largo de este webinario, algo que hemos aprendido los sistemas de salud es la elasticidad. Aprendimos a crecer muy rápidamente, pero ahora, con el fin de la emergencia, tuvimos que desescalar. Y creo que un desafío y un reto muy importante es cuáles son estos indicadores que me permiten este desescalamiento. Gracias. Thank you very much, Dr. Christian. Couldn't agree more on those lessons and priorities. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con usted sobre todo lo que ha dicho, sobre todo en cuanto a la innovación. Muchísimas gracias por comentar. México es un país muy importante en nuestra organización. Ahora vamos con nuestro compañero de Suiza, Rainer Worth. Como México también han estado actualizando su plan de preparación frente a pandemias, ¿puede describir su proceso? ¿Y qué nos puede decir sobre el módulo 1 que yo he presentado en cuanto a su país? Sí, quizás puedo presentar nuestro proceso desde una perspectiva más histórica. Tenemos un plan de preparación que fue revisado por última vez en 2018. Luego nuestra comisión parlamentaria hizo algunas modificaciones en el año 2021 para mejorar el enfoque que se estaba aplicando, ya que se llegó a la conclusión de que no se tenía solo que preparar contra la gripe, sino contra otras enfermedades también. Tenemos también otros informes que estamos analizando
sobre diferentes pandemias. Y luego en 2022 también diseñamos un nuevo enfoque para lidiar con nuevas pandemias. Nuestro enfoque se basa en encontrar expertos para que nos aconsejen sobre cómo lidiar con una nueva pandemia. Puede que hagamos algunas ediciones, algunas enmiendas, pero creo que el programa y el enfoque está bastante definido. Ese es nuestro proceso y al final de este año intentaremos presentar nuestro primer borrador. ¿Cómo está el módulo 1? ¿Cómo nos ayuda el módulo 1? Bueno, es importante tener en cuenta que nos tenemos que centrar en los patógenos respiratorios, como dice el módulo 1. Creo que también se ha hablado de la gestión infomédica. También hemos hablado de todo esto y luego hemos revisado el contenido de nuestro plan diferentes veces para cerciorarnos de que estamos considerando todos los aspectos. El tercer punto sobre preparación y respuestas. Tenemos algunas divergencias, algunas diferencias en cuanto a ese punto. Depende de la situación y del patógeno. Puede que el enfoque en cuanto a las vacunas cambie un poquito, dependiendo de si es un patógeno completamente nuevo. Quizás tenemos que investigar cuál es el medio de transmisión y cómo afrontarlo. Así que tenemos que revisarlo de nuevo y necesitamos llegar a un consenso para tenerlo más definido en este aspecto. Muchas gracias. Sí, aprecio mucho ese punto que has dicho sobre una planificación de escenario y lo que está disponible, lo que no está disponible, cómo podemos llegar a ello. Muchísimas gracias por esta aportación tan importante. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Nadine Yared, Comité de Enfermedades Infecciosas en Líbano. Allí se ha tomado un enfoque multisectorial y muchos ejercicios de simulacros también. Así que, señora Nadine, es un placer tenerla aquí con nosotros hoy. ¿Qué han aprendido de esta inclusión multisectorial, de este enfoque multisectorial y sobre incluir los sectores diferentes en su plan de preparación? Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes o buen día a todo el mundo. Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir mis opiniones. Necesitamos revisar nuestro plan, de hecho. En primer lugar, nos tuvimos que centrar en los vacíos, en lo que faltaba en nuestro plan. El plan anterior, previo, contenía una descripción de las unidades que estaban implicadas en la preparación, en el plan de preparación. La unidad de respuesta inmediata, la unidad de defensa, la unidad del comité de apoyo. Todas las unidades estaban incluidas en nuestro plan previo, pero lo que vimos es que había muchos vacíos, cosas que faltaban, sobre todo en el plan, en el sentido de que el plan no reflejaba bien cómo estas unidades podrían colaborar las unas con las otras. Así que optamos por llevar a cabo algunos ejercicios de simulación.
para poner en evidencia estos agujeros y implicamos a todas las unidades que que formarían parte en una realidad. Diferentes representantes de la comunidad formaron parte de estos simulacros y tuvimos algunas reuniones. Todas estas personas se reunieron en una sala e hicimos un ejercicio donde debatimos diferentes escenarios posibles. En todo escenario, cada de esas unidades, por ejemplo, la de veterinaria, la médica, la defensa, todas esas unidades describieron de manera clara su papel y sus responsabilidades en cada escenario desde su punto de vista, tal y como lo entendían. El resultado de este ejercicio de simulación fueron los siguientes. Arrojó luz a muchas de las lagunas y brechas que había en nuestro programa. Cuando cada unidad expresó lo que veía desde su punto de vista, se dieron cuenta cuáles eran las capacidades, pero también las limitaciones de cada una de esas unidades. Y las apuntamos claramente. Y el segundo punto es que también se dieron cuenta porque esto no estaba muy claro en el previo, cada una de esas unidades se dieron cuenta de que había otras unidades con las que tenían que colaborar. La colaboración entre unidades se puso sobre la mesa y se dejó claro que era muy importante. Y también los diferentes desencadenantes y niveles de colaboración. Por ejemplo, vamos a decir que yo soy la representante de la organización médica y a este punto yo entiendo cuáles son mis papeles, mis responsabilidades dentro del programa de preparación de pandemias, pero también he entendido cuándo, cómo colaborar con las otras unidades, con la unidad de comunicación, con la de defensa, con la de monitoraje, etcétera. Para que me entiendan, las reglas y las capacidades ahora están muy claras. La colaboración y los mecanismos de colaboración también ahora están muy claros gracias a este paso, a esta actualización. Y también los desencadenantes. En cuanto a qué nivel de colaboración y de respuesta. Todo esto quedó muy claro en relación con cada escenario. En algunos casos, por ejemplo, si se trata de un país muy lejano geográficamente del mío, pues a lo mejor algunas unidades sí que quedan un poco más excluidas, pero en la mayoría de escenarios nos dimos cuenta de que todas las unidades tenían un papel muy importante y la colaboración entre ellas cobraba mucha importancia. Nos dimos cuenta de que había muchas más unidades que estaban implicadas en el proceso. Por ejemplo, la unidad de defensa y la unidad de comunicación. Todos estos puntos específicos en relación con los diferentes escenarios específicos quedaron claros y evidentes con respecto al plan anterior que teníamos. Además, otra cosa que quedó clara en este ejercicio es que todo el mundo se dio cuenta de que tenemos que estar preparados todos, pero la respuesta y la preparación a la pandemia no es algo de un día. No se trata de algo rápido.
y efímero. No. Más allá de la pandemia, tenemos que llevar a cabo un fortalecimiento de capacidades. Tiene que haber un proceso largo de fortalecimiento de capacidades. No se trata solo de reaccionar ante una pandemia, sino de prepararse, y eso involucra un largo proceso. Eso también se quedó claro. Y es que solo se llevaba a cabo en alguna de las unidades antes de este proceso. No en todas las unidades se llevaba a cabo. No todas las unidades estaban involucradas en el plan de preparación. Así que en el ejercicio de simulación pudimos reparar muchas de las brechas y lagunas que teníamos en el programa anterior, en el programa de preparación anterior. Sin embargo, una de las limitaciones del ejercicio de simulacro es que no cubría algunas de las lagunas que son inherentes al sistema del país. Así que para nosotros, cuando revisamos el plan, nos dimos cuenta de muchos puntos. El primero es que cuando elaboramos el documento de preparación, este tiene que ser reconocido como documento vinculante, como un documento que vincula todas estas unidades. Y este documento tiene que tener el apoyo de todas las autoridades y tiene que ser inmune a cualquier conflicto que pueda surgir. Porque está en juego la salud de toda la población, ni más ni menos. No se tiene que guardar en los armarios del ministerio. Si es así, no se pondrán en práctica todos los puntos que hemos elaborado en ese informe. Y el segundo punto, si ya acabó, las lagunas o las brechas que se identificaron, algunos ya estaban en el plan de preparación contra la gripe. Así que optamos por movernos desde una preparación contra la gripe hacia una preparación contra cualquier pandemia, para ver mejor cómo todos estos elementos interaccionan en cualquier tipo de pandemias y en cualquier etapa de pandemia. Creo que todo esto está en línea con el programa PRET que estamos debatiendo hoy aquí. Y una última cosa. Ya que, como he dicho, la preparación ante una pandemia no es algo de un día, sino que es un proceso largo, tiene que haber diferentes reuniones y webinarios para que el impulso de la sociedad y de todos se mantenga. Así que esperamos lidiar con las lagunas que hemos encontrado en diferentes webinarios y reuniones que espero que se celebren en Líbano en los próximos meses. Muchas gracias, Nadine. Todo esto que has dicho es muy importante. Así que muchísimas gracias. Nos ha resonado muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias por sus reflexiones. Hemos oído muchas experiencias de diferentes países y para todos nuestros participantes, muchísimas gracias también. Hemos visto muchos comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Así que sepan que este documento que estamos compilando es un documento vivo, es orgánico. Vamos a incorporar simulaciones, experiencias también de otros de nuestros aliados. Así que les animo a que participen a nuestro
siguiente webinario EpiWin en septiembre para saber cómo pueden los aliados involucrarse más. Hemos oído por parte de nuestros de los participantes aquí hoy, los ponentes, la importancia de todo esto. Así que muchísimas gracias. Le devuelvo el micrófono a la doctora Supriya para que clausure la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Supriya, adelante. Gracias. Gracias, Gina. Muchísimas gracias una vez más a todos los panelistas y por sus comentarios y perspectivas de las regiones de los países. Así que me gustaría clausurar la sesión de hoy dándoles las gracias a todos los participantes. Gracias por presentarse, por sus preguntas. Por supuesto que vamos a tratar de responder lo más rápidamente posible. Vamos a ver si podemos hacerlo antes de clausurar la sesión de hoy. Gracias. También me gustaría dar las gracias al doctor, a la doctora Uma Chandra, Rainer Warth, a Tim Yun-Yen por su apoyo. También me gustaría darles las gracias a todo el equipo de preparación y resiliencia para las amenazas emergentes, Pris Chadwick, Tosen y a todos y todas que no he podido mencionar. Y también a la doctora Brian, que nos, por último, pero no por ello menos importante, sus experiencias y sus perspectivas han sido de enorme valor. Durante el mes de agosto vamos a llevar a cabo 3 webinarios en dengue y el Zika, y en septiembre, como nos ha mencionado, tendremos nuestra compañera, tendremos otro webinario sobre el PRET. Por favor, si necesitan un certificado, les animamos a que se pongan en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por su participación y su tiempo.